Si no existiera la palabra de Dios, no existiría la predicación. ¿Cuándo se predicó el primer sermón? ¿Ustedes saben? Perfecto. Allí se oyó por primera vez la palabra de Dios. ¿Y qué decía el sermón? Sea la luz. Y la luz fue. Ahora, la palabra no es teoría. En el principio era la palabra. La palabra era con Dios. La palabra era Dios. Cuando Dios en el principio dijo sea la luz, la palabra estaba interviniendo. Por eso la Escritura afirma que por Jesucristo fueron creados los cielos y la tierra. La palabra. Esta mañana yo no puedo predicar sin abrir la palabra. Hoy la palabra está escrita. La palabra de Dios es poderosa. No había cielo, no había tierra. La palabra de Dios creó. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, encontró un cadáver ya podrido. Dijo, Lázaro, sal. Y por la palabra, el cadáver anduvo. La palabra tiene poder. Esta noche la palabra puede hacer andar paralíticos espirituales. Puede hacer andar cadáveres espirituales. Esta mañana la palabra puede abrir el ojo de los ciegos espirituales. La palabra es poderosa. Es por eso que ninguna predicación debe empezar sin leer la palabra. El predicador no viene al púlpito para predicar lo que él cree, lo que él piensa. El predicador viene al púlpito para predicar lo que Dios ha dejado en su palabra. La tarea del predicador es entrar en el estudio de la palabra, entender lo que Dios está diciendo, arrodillarse, pedir la iluminación divina para sacar y explicar la palabra. Y ahí la palabra tiene poder. El poder de un predicador no depende de que habla bonito. El poder de un predicador no depende de la elocuencia. No depende de las ilustraciones. El poder de un predicador depende de cuánto usa la palabra. El mensaje tiene que salir de la palabra. Cuando alguien viene, predica, ya por la mitad o por el fin del sermón, lee la Biblia, lee un versículo, eso no es predicación. Eso es lo que el hombre piensa. La palabra tiene que brotar del texto bíblico. Y esta mañana vamos a tratar de entender lo que Dios quiere decir en el texto. Romanos capítulo 2, versículos 4 y 5. Dice así. Esta es una pregunta. ¿Se acuerdan que el texto de anoche también era una pregunta? Pablo era un profesor extraordinario. Él usaba muchas preguntas. Las preguntas son para hacer pensar, para mantener la atención de la audiencia. Y Pablo usaba con frecuencia preguntas y ahora también pregunta. Dice, ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, su paciencia, su longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿O menospreciáis
¿Qué cosa es menospreciar? Es darle a algo un precio menor de lo que realmente vale. Un par de zapatos debe costar $20. Y tú dices, no, ese zapato cuesta $1. Lo estás menospreciando. Le estás dando un valor abajo del que tiene. Porque ni el cuero que se ha usado cuesta $1. Entonces, lo que Pablo dice así es: menosprecias la benignidad, el amor y la longanimidad de Dios. Cuidado, no le des a la benignidad, al amor y a la longanimidad de Dios un precio menor de lo que tiene. No lo consideres por bajo. Ahora, ¿qué cosa es benignidad, amor y longanimidad? Las tres en realidad son palabras casi sinónimas, quieren decir la misma cosa. Benignidad nace del amor de Dios. El amor de Dios es Él. La longanimidad es la paciencia que Dios te tiene, nacida del amor de Él. Las tres están arraigadas en la palabra amor. Amor. El amor no es un sentimiento. El amor es una persona. Juan dice, Dios es amor. Escucha bien. Juan dice, Dios es amor. El amor no es un sentimiento. El amor es una persona. ¿Por qué una pareja se casa? Y después de 20 años de casado, el hombre mira a la señora y dice, oye, tengo una cosa que decirte, es muy seria, yo no quisiera herirte, pero tengo que decirte, ya no te amo. ¿Cómo ya no te amo? Tú nunca amaste. Lo que tú sentías, que tú tenías en tu corazón y que le llamabas amor, era sentimiento. El sentimiento acaba, pero el amor no, porque el amor es Dios en ti. Entonces, el amor es un principio, el amor es eterno, el amor no acaba nunca. ¿Todos los hogares tienen problemas? Claro que sí, pero problemas no son para divorciarse. Problemas no son para separarse, problemas son para ser resueltos, para arrodillarse, para pedir la dirección divina. Pero nosotros los seres humanos por naturaleza somos egoístas. Yo digo, te amo, mientras mi esposa es flaquita, bonita, la piel tierna, ahí cualquiera ama. Pero ¿qué pasa si en un accidente mi esposa pierde las piernas, pierde los brazos? ¿A dónde se va mi amor? El sentimiento acaba, el amor no acaba. Bueno, ese no es mi tema. Estoy hablando de la palabra amor. Tú nunca vas a entender el amor de Dios. En todos los años de ministerio que tengo, tal vez el trabajo más difícil que he encontrado en la vida es convencer al ser humano de que Dios lo ama. Porque cuando el ser humano piensa en el amor de Dios, inmediatamente piensa en su conducta y raciocina así: si yo soy bueno, Dios me ama, pero si no soy bueno, Dios no puede amarme. Y nosotros nos encargamos de crear esa cultura en la cabeza de los seres humanos, porque decimos así: mira, pórtate bien, porque si no, Dios no te va a amar. Anda en los caminos de Dios, porque si no, Dios te va a dejar de amar. Dios se va a cansar de amarte.
Pero aquí Pablo viene y dice, no, 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 no. Tú no puedes menospreciar la benignidad, el amor y la longanimidad de Dios. No la puedes menospreciar. Pero yo encuentro por ahí gente que dice así, pues hay pastores que hablan solo del amor, amor, amor. Cuidado, querido, escucha lo que Pablo te está diciendo. Jamás pienses que hablar del amor de Dios es una tontería. No menosprecies el amor de Dios. ¿Y por qué? Porque es el amor de Dios el único instrumento que Dios tiene para llevarte al arrepentimiento. El amor de Dios es el único instrumento que Dios tiene para llevarte al arrepentimiento. No es el palo, no es la disciplina, no es el miedo, no es asustar a la gente. El único instrumento que Dios tiene para llevarte al arrepentimiento es su amor. Por lo tanto, no menosprecies el amor de Dios. Predica más del amor de Dios, enseña más del amor de Dios, vive más el amor de Dios. Porque Dios no tiene otro argumento para llevarte al arrepentimiento. Yo me acuerdo que hace muchos años atrás, yo era director de jóvenes. Organicé un campamento. Y cuando estaba organizando el campamento, vino un compañero y me dice, mira, ¿estás viendo a ese muchacho? Ya no lo lleves. No lo lleves al campamento porque ese muchacho es malo. Ese muchacho te va a malograr el campamento. Es indisciplinado, es liso, malcriado. No lo lleves. Un muchacho de camiseta apretada al cuerpo, mostrando sus músculos. En esos tiempos se usaba mucho el cabello largo, barba, pantalón jeans apretado, con boca ancha. Y mi compañero me dice, no lo lleves. Otros pastores que lo han llevado al campamento, solo les ha dado dolor de cabeza. Si tú quieres tener un buen campamento, no lo lleves. Pero yo estaba llegando al Brasil y pensé dentro de mí, ¿cómo le voy a negar la oportunidad a un joven si estoy llegando recién? Tal vez se portó mal con los otros, pero de repente conmigo se porta bien. Y lo llevé. Pero en 2 días me arrepentí de haberlo llevado. Porque realmente no solo era malo, sino que, porque hay malos que hacen el mal y se esconden. Este no, este hacía el mal y mostraba la cara, como diciendo, ¿quién me va a hacer? ¿Quién me va a hacer alguna cosa? A ver, ¿quién es el valiente que me va a decir alguna cosa? Y pues ese espíritu estaba contaminando a los jóvenes. Y nosotros teníamos un reglamento en el campamento. Si alguien comete una indisciplina, el jefe de la carpa habla con él. Si él vuelve a repetir la misma indisciplina, el preceptor de los varones o de las chicas habla con él. Si él vuelve a cometer la misma indisciplina, el director del campamento habla con él. Y si él vuelve a cometer la misma disciplina por la 4ª vez, me lo traen a mí. Pero solo para decirle, arregla tu mochila, estás expulsado. Bueno, él cometió la primera, se rió del jefe de la carpa. Cometió la segunda, se rió en la cara del preceptor. Cometió la tercera, se rió en la cara del director. Cometió la 4ª indisciplina. Entonces el director vino donde mí y me dijo, mira, tienes que hablar, porque ese muchacho tiene que irse de acuerdo al reglamento, ya cometió la 4ª, tiene que irse. Pero cuando el director vino a hablar conmigo, era después de la reunión de la noche, era más o menos 10:30, 11 de la noche, y nuestro campamento estaba en el campo. ¿Y cómo lo íbamos a mandar a la casa en el campo, a pie, abandonarlo en la oscuridad? No podíamos. Entonces yo le dije al director, vamos a esperar mañana temprano yo hablo con él.
porque ahora a medianoche no lo podemos expulsar. Pero el muchacho no esperó medianoche, porque en la madrugada, debía ser 2, 3 de la mañana, yo me desperté con el grito de los muchachos, las chicas, todos gritando en medio de la oscuridad, porque teníamos luz eléctrica con un motor y el motor estaba apagado, entonces estaba todo oscuro. Y yo salgo para ver qué es lo que está sucediendo. Y las carpas caídas, un muchacho tropezando, el otro gritando, el otro llorando. En la oscuridad podría haberse provocado una tragedia, porque él, de madrugada, agarró agua fría y fue abriendo las carpas de los muchachos, de las chicas, y echándoles agua fría. Y los muchachos durmiendo salían y corrían de aquí para allá, y las carpas se caían. Podría provocar una tragedia. Y yo salgo para ver qué es lo que está sucediendo. Y en el centro del campamento, un muñeco de trapo grande, ardiendo, y en el pecho escrito, Pastor Bullón. Entonces dije, ese no se queda más ni un segundo aquí. ¿Dónde está? Está en su carpa. Fui a la carpa. Ahí estaba él con la mochila arreglada ya. Y cuando yo entré me dicen, no necesitas decirme nada, yo ya me voy. A mí nadie me expulsa, yo me voy. Y en ese momento como que Dios cambió lo que estaba sintiendo. Y le pregunté, pero ¿quién te dijo que te voy a expulsar? ¿Cómo quién? Tu reglamento no dice que cuando tú hablas es solo para expulsarme. Pues a mí nadie me expulsa, yo ya me voy. Le dije, no, yo no vine a expulsarte. ¿Y viniste a qué? Le dije, vine a decirte que te amo. Y él me miró. Dice, ¿qué? Vine a decirte que te amo. Y sus ojos se llenaron de lágrimas. Me dijo, por favor, expúlsame, castígame, échame de aquí. Dime que no valgo para nada. Dime que soy un elemento pernicioso aquí. Pero por favor, jamás digas que me amas. Le digo, mira, yo sé que no es fácil amarte, porque tú eres difícil, tú no te dejas amar. Pero yo quiero amarte. Dame una oportunidad. Él me dice, no, a mí nadie me ama. Mis padres no me aman, mis profesores no me aman, en la iglesia no me aman, mis compañeros no me aman, a mí nadie me ama. No te atrevas a decirme que me amas. Le dije, mira, quédate en el campamento. ¿Para qué? Te voy a malograr el campamento. No, quédate. Te voy a nombrar jefe de disciplina del campamento. ¿A mí? Sí, a ti. Porque de las indisciplinas tú conoces todo. Entonces tú vas a ser el mejor jefe de disciplina. Quédate, te necesito. Y el muchacho se quedó. Tuvimos el campamento más disciplinado. Terminó el campamento y nunca más lo vi. Pasaron años. Yo estaba en nuestra universidad en San Pablo dando un seminario para pastores y un día estaba yendo para el almuerzo y un muchacho con corbata se acerca y me dice, pastor, ¿se acuerda de mí? No. Míreme bien, ¿no se acuerda de mí? No, mira, no me acuerdo. Dice, hace muchos años, pastor, en un campamento yo hice un muñeco de trapo con su nombre y lo quemé. ¿Se acuerda de mí? Le digo, sí, claro. Pero estás diferente. ¿Qué haces aquí? Estoy estudiando, pastor. ¿Y qué estudias? Este año me gradúo en teología. Voy a ser un pastor igual que usted.
y hoy es un tremendo evangelista allá en el Brasil. Pero a veces yo tiemblo solo de pensar qué hubiera sido de él si esa noche yo le hubiera dicho, fuera de aquí. Ahora yo entiendo lo que Dios dice. Hijo, ¿cuántas veces me prometes y no cumples? ¿Qué piensas tú que mereces? Estás en la iglesia, pero vives otra vida. ¿Qué piensas tú que mereces? ¿A quién crees tú que engañas? ¿Tú crees que no conozco tu vida? Pero a pesar de eso te amo. ¿Y por qué? ¿Por qué hace Dios eso? ¿Porque es un Dios permisivo? ¿Porque te va a dejar hacer lo que quieras? No. Él nunca te va a dejar de amar. Quiero que coloques eso en tu cabeza, mira. Dios no te ama porque eres bueno. Y Dios no te deja de amar porque eres malo. Dios no te ama porque has hecho algo. Dios simplemente te ama. ¿Por qué? Porque su naturaleza es el amor. Él es amor. Yo no sé si tú entiendes lo que quiere decir Dios es amor. Te voy a hacer una ilustración tonta. ¿De qué está hecho este púlpito? De acrílico. ¿De qué está hecho la Biblia? De papel. ¿De qué está hecho mi traje? De tela. ¿De qué está hecho mi zapato? De cuero. ¿De qué está hecho este micrófono? De metal. Y ahora viene la ilustración tonta. ¿Y de qué está hecho Dios? No, pues eso es una tontería. Como Dios es Dios, Dios no está hecho. Pero ¿y si estuviera hecho? Solo para que entiendas, ¿cuál sería la materia prima de Dios? ¿De qué estaría hecho Dios? De amor. Eso es lo que Juan dice cuando dice Dios es amor. Dios no tiene amor, Dios es amor. Cuando Dios te da su amor, en realidad se está dando a Él mismo. No hay Dios sin amor. Por eso cuando alguien dice, si tú no te arrepientes, Dios te va a dejar de amar, es una mentira. Dios siempre te va a amar, porque el día que Dios deje de amarte, dejará de ser Dios, porque Él es amor. ¿Cómo va a dejar de amar? Deja de ser Dios. El amor es eterno, porque Dios es eterno. Dios nunca te va a dejar de amar. El otro día un hermano me dice, pastor, pero eso es peligroso, eso que usted está predicando es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque la gente va a pensar así, bueno, pues ya si Dios me ama, ¿para qué me preocupo? Ya estoy salvo. Haga lo que haga, estoy salvo. No, querido. No vamos a confundir las cosas. Yo te estoy hablando del amor de Dios. No vamos a confundir Ana Teresa con la naturaleza. Son dos cosas diferentes. Yo no te estoy hablando de salvación, yo te estoy hablando del amor de Dios por ti. Dios nunca va a dejar de amarte, hagas lo que hagas, vivas como vivas. Dios siempre te va a amar. Pero entonces estoy salvo. No, porque la salvación no depende del hecho de que Dios te ama. La salvación depende del hecho de que tú te apoderes del amor de Dios, que tú aceptes el amor de Dios, que tú permitas que el amor de Dios trabaje en tu vida. Y para que entiendas esto, te voy a contar una noticia. Hace algunos años atrás, ustedes saben que en Brasil desemboca el río Amazonas. El río Amazonas nace en las alturas de Cusco, en el Perú, como un riacho, como un hilo de agua. Y pues va avanzando, recibe afluentes. Cuando llega al Brasil ya es un río enorme, y cuando sale del Brasil y entra al mar, es un río tan grande
que si tú te paras en una orilla, tú no alcanzas a ver la otra orilla de tan grande que es. Entonces el río Amazonas entra al océano Atlántico con una fuerza tan grande que sabes que él no se mezcla, el agua dulce del Amazonas no se mezcla con el agua salada del mar, por lo menos por casi 200 kilómetros. ¿Cuánto es 200 kilómetros? Es mucho. O sea, 200 kilómetros mar adentro, todavía hay agua dulce, porque el río Amazonas no se mezcla con el agua. Solo a los 200 kilómetros va perdiendo fuerza y ya se va mezclando y se vuelve todo agua salada. Pero hace unos años atrás, una embarcación naufragó, salieron a buscar y finalmente encontraron en un barco pequeñito 4 personas muriendo, sobrevivientes del naufragio, muriendo. Y cuando vieron al capitán del rescate, tenían los labios partidos, todo el rostro partido, y lo primero que ellos dijeron: por favor, agua, agua, denos agua, agua, por favor, agua, agua. Y el capitán le dice: pero ¿y por qué no toman agua? Ustedes hace rato que están nadando en el río Amazonas. ¿Por qué no toman el agua? Ahí está el típico ejemplo de gente que se está muriendo rodeado de agua dulce, muriendo de sed. Pues el amor de Dios es así. Dios nunca te va a dejar de amar, pero el amor de Dios no te sirve para nada a no ser que tú te apoderes del amor de Dios, que tú tomes el amor de Dios, que tú aceptes el amor de Dios. Porque si no aceptas el amor de Dios, te vas a morir, te vas a perder. Pero no porque Dios dejó de amarte. Él nunca te va a dejar de amar. Te vas a perder porque tú no bebiste del amor de Dios. Tú no te apoderaste del amor de Dios. Ahora el versículo 4 habla del juicio final, de la muerte eterna, de la ira divina. ¿Cómo puedes entender que un Dios que te ama tiene al mismo tiempo ira? La ira divina no es como la ira humana, querido. La ira humana es una ira pecaminosa, porque tu hijito está corriendo, ahí le dices: hijo, calma. Él sigue corriendo: hijo, por favor, para. Él sigue corriendo: para, hijo. Sigue corriendo: hijo, ya es la 4ª vez, para. Y él sigue corriendo y derrumba el vaso de cristal, el florero, y se hace añicos. Y ahí, ¿qué pasa? Agarras la chancleta, pa. Esa es la ira humana. ¿Tú crees que Dios es así? No, pues Dios no, hijo, deja de pecar. Hijo, deja de pecar. Hijo, ya te he dicho, deja de pecar. Y tú sigues, cáncer. No, ese Dios no existe. Ese Dios no existe. Pero el escritor bíblico no tiene otra palabra para explicar la consecuencia del pecado, y le llama ira divina a la consecuencia del pecado, que nada más es que la decisión que el hombre tomó. Y te voy a hacer una ilustración de esta manera. Cuando Cristo venga, y algunos de ustedes se van a asustar con esto, cuando Cristo venga, Él no viene para destruir al ser humano, sea bueno o sea malo. No. Cuando la ira divina caiga, cuando el fuego caiga, no va a caer sobre el ser humano, sea bueno o sea malo. No. Porque el ser humano es lo más precioso que Dios tiene en la tierra. Entonces, ¿todos se van a salvar? No todos se van a salvar. Hay algunos que se van a quemar. Pero no es porque Dios les va a mandar fuego para quemarlos. Cuando Dios viene, cuando Jesús viene a la tierra por segunda vez, Él viene para destruir al pecado, Lo más horrible que hay en el mundo para Dios es el pecado. ¿Y por qué? Porque el pecado te destruye, el pecado te hace sufrir. Dios te ama y lo que estás viviendo hoy es consecuencia del pecado. Entonces Dios, Él dice que cuando Jesús venga, el pecado no se levantará por segunda vez.
Del pecado no va a quedar ni raíz ni rama. El pecado va a desaparecer por completo. ¿Y quiénes se van a quemar? Aquellos que hoy se agarran del pecado y no lo quieren soltar. Y no lo quieren soltar. Entonces, cuando la ira divina caiga, cuando el fuego caiga, no cae sobre el hombre, cae sobre el pecado. Pero ¿quiénes se van a quemar? Los que no quisieron soltar el pecado. ¿Por qué? No porque Dios dejó de amarlos, sino porque ellos no quisieron soltar el pecado. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de buena nueva. ¿Qué buena nueva? Suelta el pecado, suelta el pecado. Ven aquí a mis brazos, deja, arrepiéntete. Y ahora viene Pablo y dice, y el instrumento que Dios tiene para llevarte al arrepentimiento es su amor, su benignidad, su longanimidad. El libro de Oseas es un libro extraordinario. El profeta recibe una orden divina. Los profetas eran seres incomprendidos. Dios le dice al profeta, ve al prostíbulo y saca una mujer de allí y cásate con ella. Entra a la iglesia, desfila con ella, vístela de blanco y cásate con ella. Y él se casa. Y todos se ríen de él, todos se burlan de él. Todos lo miran y dicen, mira qué tonto, ¿no? Tanta chica bonita, linda por ahí, decente, y se casa con una prostituta. Pero era la orden divina, cásate. Que Dios a veces quería enseñarle al pueblo lecciones a través de sus profetas. No de las palabras, sino de la vida del profeta. Bueno, todo queda maravilloso los primeros meses. Y un día ella se va con otro hombre y lo deja al profeta. Y todo el mundo se ríe y dice, pues ya sabíamos. Eso era lo que le esperaban para que se casa. Y un día alguien llega donde el profeta y le dice, oiga, tu esposa está embarazada del otro. Y el otro la ha botado de la casa y está en la calle. No tiene para comer, no tiene dónde dormir, embarazada, esperando el hijo de otro. Y Dios le dice al profeta, ve y tráela de vuelta. Pero Señor, ve y tráela de vuelta. Y él va y la recoge en la calle y la trae a la casa y la cuida y la alimenta. Y el niño nace y el profeta acepta al niño como su hijo. Pasa 1 año y medio y la mujer se va con otro hombre y deja al profeta con el hijo de otro. Y después alguien llega y le dice, tu esposa está otra vez embarazada de ese otro hombre, está en la calle, botada, sin comer, sin tener dónde dormir. Y ahora viene Dios y le dice, ve y tráela de nuevo. Y el profeta llora. Le dice, Dios mío, ¿qué quieres? ¿Qué quieres de mí? No me discutas, ve. Y él va y trae a la mujer. Y el niño nace. Y él acepta al hijo de otro. 1 año y medio después, la mujer se escapa con otro. Y se queda embarazada de otro. Y se queda en la calle, muriendo de hambre y de frío. Y ahora viene Dios y le dice, ve y trae de nuevo a tu mujer. Y ahí el profeta ya no puede más. Y le dice, Dios mío, por favor, ya le he dado una oportunidad y otra.
Y Dios le dice: hijo, yo quiero que entiendas una cosa. Tú eres yo. Y la mujer es mi pueblo. Mi pueblo. Me traicionan, se van con otros, vuelven con sida, vuelven enfermos, vuelven destruidos, y yo los recibo. Amén. Y después me dejan y se van. Y vuelven y yo los recibo. Y después se van y vuelven y yo los recibo. Yo quiero que entiendas lo que es mi amor. Pero la cuarta vez la mujer mira al profeta cuando viene un hombre ahí y la comienza a hablar. Y la mujer mira al hombre y le dice: nunca más. Yo no puedo más herir el amor de mi esposo. ¿Por qué? Porque es el amor que te lleva al arrepentimiento. Es el amor que finalmente te conquista. Es el amor que finalmente te lleva a la conclusión: Dios mío, no quiero más hacerte sufrir. No quiero más vivir como he vivido. Mi vida de aquí para adelante va a ser diferente porque te amo. Entonces viene la mano poderosa de Jesucristo y cúrate tus heridas y te hace un hombre, una mujer diferente. No importa lo que has vivido, hoy es el día de buena nueva. Sabes que para entender el amor de Dios, yo creo que las mamás entienden mejor. Yo no sé si tú has visto a una madre limpiando a su hijito de 15 días que ensució los pañales. La madre le saca los pañales sucios con todo cariño, lo lleva para ahí, lo higieniza, lo limpia, lo lava. Y después, ¿qué hace? Le da un beso en las nalgas. Ese es el amor de Dios. Tú solo vives ensuciando pañales. Y Él te toma en sus brazos y te dice: hijo, te amo. Oh Dios mío, yo no soy digno. Claro que no eres digno. Yo no merezco. Claro que no mereces. Pero Dios no te ama porque mereces. Dios te ama porque te ama. Y si su amor no es capaz de llevarte al arrepentimiento, pues ya nada más será. Dios no tiene otro argumento. Dios solo tiene su amor. Por eso hoy es el día de buena nueva. Pero esta noche, capítulo 3, versículo 12 hasta el 15, dice así. Miren, ¿quién está hablando? Es Pablo, el gigante del Evangelio, ¿no? El fundador de iglesias, el hombre extraordinario. El hombre que cuando llegó al fin de sus días dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Bueno, ese hombre. Ahora en el capítulo 3, versículo 12 dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir, si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿De qué está hablando Pablo? De la perfección. Dice: yo no soy perfecto, yo todavía no he alcanzado la perfección. Y el versículo 13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y el versículo 15 dice: así que todos los que ya somos perfectos, esto mismo sintamos. Ahora,
Una de las cosas tristes que nosotros hacemos es que leemos la Biblia sin pensar. Y leer la Biblia sin pensar, leer por leer, especialmente hay algunos hermanos que dicen, voy a leer toda la Biblia este año, y ahí leen, llegan en la noche cansados, no entienden nada, están cayendo de sueño, porque tienen que acabar la Biblia. No, el objetivo no es leer la Biblia toda, el objetivo es agarra cada versículo y piensa, ¿qué es lo que Dios te está queriendo? No, leer, eso no te ayuda mucho. Piensa, medita, raciocina en cada versículo. Porque la lectura de la Biblia es como la comida. Dicen los especialistas que cada bocado hay que masticar 38 veces. Yo no sé si tú haces eso. Y yo por lo menos no. No tengo paciencia para estar en cada bocado 38 veces. Imagínate cuánto tiempo me voy a sentar en la mesa para cada bocado 38 masticadas. Pero los especialistas dicen que debe ser así. ¿Por qué? ¿Por qué crees que Dios nos ha dado saliva? La maravilla del cuerpo humano es que todo lo que tenemos en el cuerpo tiene un sentido, un propósito. Hasta un cabellito tiene un propósito. La saliva, ¿para qué es la saliva? ¿Para escupir? No. La saliva es para que cuando tú colocas el bolo alimenticio y comienzas a masticar, por eso dicen los médicos que hay que masticar bien. La comida se mezcla con la saliva. ¿Y para qué eso? Para que facilite la función digestiva. Y si comes tragando como el gallo, ahí, eso no te hace bien. Entonces tienes que masticar bien. Entonces, el estudio de la palabra es igualito. Tú no puedes leer, no. Tienes que tomar cada versículo y masticar, raciocinar, pensar, ¿qué es lo que Dios me está queriendo decir? Ahora, si tú lees pensando estos textos del 12 al 15, te vas a dar cuenta de una cosa. En los versículos 12 y 13, Pablo dice, hermanos, yo todavía no soy perfecto. La perfección es algo hacia lo cual yo estoy caminando, todavía estoy yendo, yo no he alcanzado. Pero en el versículo 15 dice, ya soy perfecto. Ahora, si Pablo estuviera vivo, yo le diría, ven Pablo, explica un poco. ¿Eres perfecto o no eres perfecto? Porque en el versículo 12 y 13 dice que todavía no eres. Y en el versículo 15 dice que ya eres. Pues Pablo, por favor, defínete. ¿Eres o no eres? Y la respuesta de Pablo sería, yo soy, pero todavía no soy. ¿Pero cómo es eso? Pues eso es así. Soy perfecto, pero todavía no soy perfecto. El problema, ¿sabes qué pasa? En nuestra iglesia, como iglesia mundial, hay algunos hermanos que agarran el versículo 12 y 13 y dicen así, en esta tierra no se puede ser perfecto. Porque Pablo mismo dijo que no es perfecto todavía. Y otros hermanos agarran el versículo 15 y dicen, en esta tierra sí se puede ser perfecto, porque Pablo dice, nosotros los que ya somos perfectos. Ahora, si tú vas al espíritu de profecía, vas a encontrar muchas citas que dicen que no te atrevas a decir que ya eres perfecto. Y vas a encontrar otras citas que te dicen que ya eres perfecto. Ahí pues la iglesia se queda confundida, porque hay los que dicen que sí y los que dicen que no. Pero en la palabra de Dios no hay contradicción. La palabra de Dios es una unidad de armonía extraordinaria. Hay una explicación para esto. Y para explicarte, nada mejor que una ilustración, y te voy a hacer una ilustración. Yo tengo 4 hijos. Cuando mi esposa estaba esperando al segundo,
Nosotros trabajábamos en la selva, éramos misioneros en la selva. Pero para llegar a mi distrito, teníamos primero que viajar 10 horas de ómnibus. Ahí llegábamos a esa ciudad, ya no había ómnibus. Ahí tomábamos un camión de verdad, de carga. Y viajábamos unas otras 5 o 6 horas hasta otro pueblecito chico. Ahí ya se acababa la carretera. Ahí teníamos que agarrar una canoa y viajar por el río hasta llegar a la sede de nuestro distrito. Ahí no había agua, no había luz eléctrica, no había desagüe, no había nada. Nosotros teníamos que bañarnos en el río, caminábamos unos 100 metros hasta el río. Cuando volvíamos a la casa ya estábamos sudados de nuevo. Era una tragedia, pero estábamos sirviendo a Dios y lo hacíamos felices. Y mi esposa quedó embarazada de mi segundo hijo ahí. No había médico, porque para buscar a un médico tendríamos que viajar de canoa, y ya no río abajo, sino río arriba, y eso nos llevaría un día, y después tomar un camión y llegar al lugar del médico. Entonces, era difícil, las circunstancias eran difíciles, y ahí mi esposa, mientras estaba embarazada, contrajo una enfermedad llamada rubeola. Y nosotros no sabíamos, pero cuando salimos a consultar con un médico, ya mi esposa estaba como con 6 meses de embarazo. Y en el histórico, pues le dijo al médico que había contraído rubeola. Y el médico nos dijo a los dos, miren, yo les aconsejo que ese niño no nazca. Porque si él nace va a tener serias consecuencias, serios problemas. Yo les estoy hablando de décadas atrás, no les estoy hablando de ayer. Hoy día la ciencia ha crecido, ha progresado. Hoy día a los 15 días, 3 semanas ya sabes el sexo del niño, de todo. En esos tiempos no, eran otros tiempos, que tal vez hoy día tú no tienes capacidad de entender lo que eran esos tiempos y en el lugar donde yo trabajaba. Entonces el médico dijo, bueno, ese niño no puede nacer. Por el bien de ustedes, no debe nacer. Y ahí yo entendí lo que es el amor de la madre, ¿sabes? Porque mi esposa instintivamente se agarró el vientre y le dijo al médico, mi hijo va a nacer. El médico me llevó a un lado después y me dice, mire, pastor, usted es más racional, su esposa es más emotiva y yo le aconsejo que ese niño no nazca. Porque va a ser un problema para ustedes. Van a cargar una cruz el resto de la vida, cuando pueden resolver ese problema ahora. Y yo le dije, mira, yo voy a respetar lo que mi esposa dice y voy a estar al lado de ella. Y le dije a mi esposa, mira, tú, quiero que sepas que estoy aquí contigo y que vamos a hacer lo que Dios diga, lo que tú digas, lo que tú sientas que Dios te habla, vamos. Y el embarazo fue adelante. Ahora, yo me acuerdo cuando nació el niño. Tenían que hacerle una cesárea porque no podía nacer por las circunstancias. No podía nacer de un parto natural. La llevaron al hospital, le colocaron anestesia, hicieron la cesárea. Pero me acuerdo cuando ella comenzó a despertar de la anestesia. Ya había nacido el niño. Y lo primero que ella preguntó, no me buscó a mí, buscó al médico. Y lo primero que preguntó fue, ¿mi hijo está bien? Y yo me acuerdo la respuesta del médico. El médico dijo, señora, su hijo está perfecto. Perfecto. Ahora, yo nunca entraría al médico porque mi hijo no tenía dientes, no tenía cabello, no hablaba, no se sentaba, ensuciaba los pañales. Y el médico dice, está perfecto. ¿Cómo puede estar perfecto?
Estaba perfecto para ser un niño recién nacido. Para eso estaba perfecto. Pero vamos a decir que pasaran 7 años y mi hijo continuara acostado en la cama, sin dientes, sin cabello, sin moverse, ensuciando pañales. Estaría perfecto. Ahora, dense cuenta de lo que es la perfección. Un niño que en su primer estado estaba perfecto, 7 años después ya no estaría perfecto si continuara así. Porque un niño a los 7 años tendría que estar, vamos a decir, tu hijito de 7 años, sube a la manguera de tu vecino, le arranca los mangos, agarra al gato del vecino, le amarra una lata en el rabo del gato y toca el timbre del vecino y se echa a correr. ¿Está perfecto o no está perfecto? Perfectísimo. Porque eso es lo que el niño tiene que hacer a los 7 años. A veces tú te molestas, querido, tú moléstate si tu hijo no se mueve. Pero si tu hijo se mueve a los 7 años, levanta las manos al cielo y agradece. Porque hay muchos niños que no se pueden mover. Claro que tienes que orientarlo, no puedes dejarlo que haga lo que quiera, pero deja que viva. Pero vamos a decir que pasan 20 años. Ahora el muchacho tiene 27 años y sigue robando los mangos del vecino, sigue agarrando el gato del vecino, sigue tocando el timbre del vecino. ¿Está perfecto o no? Está loco. Ahora, ¿qué es lo que estoy queriendo decir? A los 2 días de nacido estaba perfecto, pero no andaba, no se movía, ensuciaba pañales. A los 7 años estaba perfecto, pero ya andaba, ya se movía, ya correteaba, ya hacía travesuras. A los 27 años sigue perfecto, pero ya no hace travesuras, ya no corretea, ya es un hombre equilibrado y maduro. Pero es perfecto aquí, era perfecto aquí y era perfecto aquí. ¿Qué es la perfección? La perfección no es un lugar a donde llegas. La perfección es un camino por donde transitas. Tú eres perfecto mientras vas siendo perfecto. Ahora, con esto en mente, vamos a volver a leer lo que Pablo dice. Versículo 12. No que lo haya alcanzado ya. Y cuando escribió Pablo esto, años después de su conversión, porque él se convirtió camino de Damasco. Ahora está preso ya al final de sus días y escribe la epístola a los filipenses. Ya no es un joven entusiasta, ya es un hombre vivido. Y todavía dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Él dice que todavía no es perfecto. Pero una cosa, sino que prosigo, dice, no que lo haya alcanzado ya, sino que prosigo. Ese verbo proseguir en el griego, en el idioma en que fue escrito Filipenses, es el verbo lambanó. Lambanó. ¿Qué quiere decir lambanar? No existe lambanar, pero yo lo estoy hispanizando. ¿Qué quiere decir lambanar? Del verbo lambanó. Te voy a explicar. Lambanar es, tú subes una montaña, subes, estás ya ves la cúspide ahí y sacas fuerza, estás cansado, pero llegas. Y cuando llegas y respiras diciendo gracias a Dios, llegué, descubres que hay otra montaña más alta ya. Entonces lambanas, prosigues, a pesar del cansancio. Te cansas, paras, te resbalas, te sacas sangre, te limpias la herida, te curas, te levantas, tomas agua, respiras
Y ya estás llegando a la cúspide, ya, ahora sí. Y cuando llegas a la cúspide, descubres que hay otra montaña más alta. Y continúas lambanando. Lambanar es seguir sin nunca llegar, pero proseguir. Y ahora miren lo que Pablo dice: yo no soy perfecto, pero yo prosigo. Y una cosa hago: me olvido de lo que queda atrás, me olvido de mis errores, me olvido de mis tragedias y miro hacia adelante. Mi ideal es Cristo, no son los hombres. No miro a los hombres, no miro al pastor, no miro al anciano, no miro al diácono, no miro al que me saludó o no me saludó, no miro al hipócrita, no miro al que es bueno con los otros y no es bueno conmigo. No miro a nadie, miro a Cristo y avanzo. Ese es el perfecto en Cristo Jesús. Ahora, en esa caminata no caminas solo, sino que caminas agarrado de la mano de Jesucristo. Y Él te lleva y te lleva y te lleva y caminas con Él. Interesante que cuando tú revisas la historia de algunos patriarcas, encuentras, por ejemplo, Enoc. Enoc vivió una vida tan pura, tan santa, tan perfecta, que su biografía toda está en 13 palabras. Y tú no encuentras nada malo en la vida de Enoc. El hombre fue tan bueno, tan perfecto, que Dios se lo llevó vivo al cielo. Y dice así: Enoc anduvo con Dios y Dios se lo llevó. Enoc anduvo por Dios. ¿Por qué Dios se lo llevó? Porque era perfecto. ¿Y por qué era perfecto? Porque andaba con Dios. ¿Te acuerdas de Noé? Noé, Génesis dice: Noé era un hombre justo e íntegro entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Alguno de ustedes se ha emborrachado en la vida? Yo supongo que sí, no levanten la mano. Pero ¿alguno de ustedes se ha emborrachado así, se ha emborrachado de quedarse en el suelo, caído, los perros orinándolo ahí, botado en el suelo, desnudo, haciendo un escándalo en la calle? ¿Alguno de ustedes hizo eso? Yo creo que no. Pues Noé hizo. ¿Y qué dice la Biblia? Noé era un hombre justo e íntegro entre sus contemporáneos. Claro que en el momento que estaba borracho, él no era justo, porque en el momento que estaba borracho, él había soltado la mano de Jesucristo. Pero lo maravilloso es que él se levantó y siguió caminando. Y se vuelve, a pesar de su pasado, se olvida de lo que queda atrás, se proyecta para lo que está delante y es un hombre perfecto. Un día Dios miró a David y dice: este hombre David es el hombre conforme a mi corazón. David. El pecado terrible de David no fue el adulterio. Asesino, intriga política, un traicionero, miserable. Ahora viene Dios y le dice así: este es el hombre conforme a mi corazón. ¿Por qué? Porque si tú vas al libro de los Salmos, vas a encontrar que David andaba con Dios en la tierra de los vivientes. Quiere decir, la perfección divina no es no pecar. La perfección divina es caminar con Dios todos los días.
Ahora, mientras caminas con Dios, te vas a dar cuenta de una cosa: es imposible pecar cuando estás lado a lado con Jesús. Y ahora mira, te voy a leer Marcos, capítulo 9, versículo 33. Marcos 9, 33. Dice así: y llegó Jesús a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó a sus discípulos: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Vamos a entender lo que Jesús está diciendo aquí. Los discípulos tenían un problema, un pecado escondido. Su pecado no era tan simple como homosexualismo, adulterio, pornografía, nada de eso. Su pecado era peor. Su pecado era el padre de todos los pecados. El pecado de los discípulos era el pecado de Lucifer en el cielo. Querer ocupar el trono de Dios. La sed de poder. La sed de poder. Solo que nosotros tenemos otra escala de valores. Y te voy a hacer un ejemplo. En una junta de iglesia, cuando están nombrando a los ancianos del próximo año, vamos a decir que no tienen candidatos, solo tienen Pedro y Juan, y no saben quién, Pedro o Juan. Ninguno es el ideal, pero pues tienen que nombrar a alguien y no saben qué hacer. Pedro y Juan, Juan y Pedro, Pedro y Juan, Juan y Pedro. Ahí alguien dice: bueno, Juan es un poquito orgulloso, pero pues no hay otro. Vamos, yo propongo a Juan. Ahora, ¿cómo sería si alguien dijera: bueno, Juan es un poquito homosexual, pero está bien? Ah, no, eso no se puede. No. Es un poquito adúltero, pero está bien. ¿Tú te das cuenta de la escala de valores que nosotros tenemos con relación al pecado? Porque para nosotros, robo, adulterio, pornografía, ¿qué pecados horribles? Son pecados, yo no niego, son pecados. Todo pecado es horrible a los ojos de Dios. Pero el problema es que para nosotros el orgullo no es pecado. Yo una vez me acuerdo de un anciano, digo, porque todos pensaban que era lindo, bueno, maravilloso. Pero todos los años anciano. Entonces llegó un pastor joven y dijo: mira, están a hora de renovar. No es bueno que un solo hombre esté todos los años de primer anciano. Y nombraron a otro anciano. Y entonces cuando el secretario fue a comunicarle a él la noticia de que había sido nombrado este año jefe de diáconos, él lo miró y dice: sí, diácono, yo, diácono. ¿Quién se han creído ustedes? Llévense su cargo. Y nadie lo disciplinó, porque por orgullo no se disciplina, pero por adulterio sí. Tú te das cuenta la escala de valores que nosotros tenemos de lo que es pecado. Y los discípulos tenían pues el peor de los pecados como problema, eran orgullosos, querían cargo. Pero ellos descubrieron una cosa: que al lado de Jesús no se puede pecar. Esto es lo que todos tenemos que aprender en la vida, hermanos. Tú agarrado de Jesús no pecas. Para pecar hay que soltar la mano a Jesús. Eso no hay otro camino. Y entonces ellos se daban cuenta, estaban yendo a Capernaum, caminando juntos con Jesús, no podían practicar el pecado. Pero a veces el deseo de practicar el pecado del orgullo era tan grande, pero al lado de Jesús era imposible, porque al lado de Jesús no se puede pecar. ¿Por qué? La Biblia dice: ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas, entre la justicia y la injusticia, entre Cristo y Satanás? No hay comunión. Entonces, si tú estás agarrado de Jesucristo, no caes en el pecado.
Pero ellos querían practicar el pecado. Y hay momentos en nuestra vida así que el deseo pecaminoso es tan grande. Ahí tenemos que separarnos de Jesús. Y ellos se quedaron para atrás y dejaron que Jesús se fuera para adelante. Y yo supongo que Jesús miró y ellos se estaban quedando y Él comenzó a andar más despacio para ver si lo alcanzaban, y ellos andaban más despacio todavía. Entonces ya Él se fue a Capernaum y ellos fueron atrás, pero atrás hablando, pues ¿quién va a ser el candidato? A ver, ¿quién? Y cuando llegan a la casa en Capernaum, dice el texto, Jesús los reunió en la casa y les preguntó qué cosa. ¿Qué hablaban ustedes mientras veníamos en el camino? Y ellos se quedaron calladitos. ¿Por qué? Porque en el camino habían practicado el pecado del orgullo. Entonces, ¿cuál es la lección? Perfección es caminar con Jesucristo. Y cuando tú caminas con Jesucristo, cuando tú no sueltas la mano de Jesucristo, no caes. Para caer, primero hay que soltar la mano de Jesucristo. Entonces, nuestra lucha, y ese es el tema de mañana, nuestra lucha no es para no pecar. Nuestra lucha es para no soltar el brazo poderoso de Jesucristo. ¿Y en qué consiste agarrarse a Jesucristo? Ese es mi tema del viernes. Pero si tú aprendes en la vida a no soltar el brazo poderoso de Jesucristo, no caes. Porque antes de caer, primero hay que soltar a Jesucristo. El problema es que cuando llega el momento de la tentación, ¿qué Jesús? Ni te acuerdas de Jesús. Tú comienzas a concentrar tu fuerza en ti. No voy a caer, no voy a caer, no voy a caer. Y aunque no caigas, si tu victoria fue por tu fuerza y voluntad, es trapo de inmundicia. No es la victoria de Jesús, fue tu victoria. Un ateo que no cree en Dios puede ser fiel a su esposa toda la vida, ¿sí o no? Entonces, ¿para qué necesitas de Dios? Pues es que vivir una vida correcta sin Cristo es moralismo. El moralismo no es cristianismo. Nosotros tenemos que aprender a vivir vidas correctas, pero en Cristo y con Cristo, no como fruto de nuestra fuerza de voluntad. Nuestro gran desafío en la vida es aprender a caminar con Jesucristo. Y ahora te voy a contar una experiencia para probarte cómo esto funciona en la vida diaria. Cuando yo era pastor de iglesia hace muchos años, porque yo infelizmente fui pastor de iglesia solamente 5 años. Digo infelizmente porque no hay trabajo más sublime que el pastorear una iglesia. Son los años que más aprendí y más aprendí a depender de Dios. Pero infelizmente pues la iglesia me fue llevando por otros caminos y solo fui pastor de iglesia los primeros 5 años de mi vida. Pero yo trabajaba ahí en la selva donde les digo, y tenía 35 congregaciones esparcidas por la selva. Había una ciudad a unas 10, 12 horas de camino por la selva que se llamaba La Florida. Era una colonia pequeña. No eran indios, no eran nativos, eran colonos, plantadores de café. Pero teníamos un grupito ahí, un grupito pequeño. Y lo curioso es que solo había un hermano capaz de predicar y capaz de organizar y dirigir. Quiere decir, si ese hermano no existiera, no habría cómo llevar adelante esa pequeña congregación. Porque él era el único que predicaba todos los días que había culto, el único predicador era él. Los otros no sabían predicar. Y el único que sabía coordinar, sabía dirigir, era él. Solo que este hermano tenía un problema, era un pobre borrachín.
Entonces cada vez que yo llegaba, los hermanos corrían a contarme la noticia. Pastor, se ha emborrachado de nuevo. Y este pobrecito no era de los que se emborracha y nadie se da cuenta que se ha emborrachado, sino de esos que caían en el suelo. Y hay un dicho que dice: pueblo pequeño, infierno grande. Lógicamente, en el pueblo todos sabían que se había emborrachado porque el tipo caía en el suelo. La familia tenía que venir, recogerlo, cargarlo borracho a la casa. Y lo peor, como era el único que predicaba, el pueblo pensaba que él era el pastor de la iglesia. Entonces decía: mira el pastor de los adventistas. Un testimonio pésimo, ¿no? Entonces cada vez que yo llegaba, los hermanos corrían: pastor, tiene que sacarlo. Le digo: está bien. ¿Tú vas a dirigir? No, yo no. Tú no. Entonces, ¿quién va a dirigir? ¿Sabe que hubo un momento en que yo tenía un dilema? O dejaba un borracho dirigiendo el grupo, o cerraba el grupo. ¿Qué harías tú? Pues yo me arrodillé y dije: pues Dios mío, si un día un burro predicó, ¿por qué un borracho no puede predicar? Y lo dejé al pobre borracho. Pero él mismo no quería. Él decía: no, pastor, yo traigo vergüenza a la iglesia. No. Pero le decía: pues no hay nadie más, solo tú. Pero pastor, es que no puedo, pastor. No, tienes que seguir. Y un día visité la ciudad y un hermano me encontró cuando estaba llegando: pastor, creo que usted no nos cree, pero ahora Dios lo mandó, porque en este momento está borracho. Ahora sí usted nos va a creer. ¿Dónde está? Está en su casa. Y fui ahí, la esposa me abrió: oh, pastor, está borracho. ¿Dónde está? Está en el dormitorio. Llámalo. Y sale el borracho. Y realmente estaba borracho, que no podía pararse en pie. Y cuando me vio, pues vino todo hablador. Él era calladito, pero ahí borracho hablador, ¿no? Y viene: oh, pastor, ¿cómo está? Y llega a mí y saca la correa. Y pues yo pienso: este borracho y me va a atacar, ¿no? Pero me quedé parado ahí. ¿Qué va a hacer? Sacó la correa y me entrega la correa. Y me dice: pastor, castígueme. Deme 100 chicotazos, 100 latigazos, 100, pastor. Y por favor, deme con la hebilla. Hágame sangrar, pastor. Y llorando ese pobre hombre me dice: pastor, a ver si así sangrando, a ver si con dolor aprendo a no beber. Pero digo: hijo, ¿pero por qué? ¿Qué tiene la bebida? No sé, pastor. Y borracho y llorando me dice: pastor, yo quisiera que el diablo viniera a mí como hombre. Si viniera como hombre, yo le iba a dar una zurra que nunca más iba a volver. Pero este maldito diablo, cuando viene, no viene como hombre. Se mete en una botella de aguardiente y ahí yo estoy perdido, pastor. Bueno, le dije: duerme, vamos a hablar cuando estés mejor. Después, al día siguiente, conversé con él. Le digo: mira, te voy a dar un consejo. ¿Cuál es el consejo? Cuando te da ganas de tomar, es ahí que tienes que empezar a orar. Y le vas a decir a Dios así: mira, Señor, me está dando ganas de tomar, pero no te voy a dejar. Voy a ir a tomar, a no ser que tú hagas desaparecer las ganas de tomar. Pero si tú no haces desaparecer las ganas de tomar, yo voy a ir a tomar. Pero no te voy a dejar. Voy a ir a tomar y mientras estoy tomando voy a seguir hablando contigo. Entonces, Señor, estoy en tus manos. Yo estoy cansado de luchar solo y he fracasado. Ahora, en lugar de concentrarme para no caer, me voy a concentrar para no separarme de ti.
Y habla. Y si me da ganas de tomar, ve al bar con Jesucristo, pero sigue hablando. Y cuando me traen el aguardiente, dile, Señor, mira, haz un milagro en mi vida, porque si no, yo voy a tomar. Santo remedio, querido. Infelizmente yo no pude ver la victoria completa de ese hombre, porque un tiempo después me cambiaron de ahí, y un tiempo después me llevaron al Brasil. Pero hace unos pocos años atrás yo estaba predicando en la iglesia de mi familia, ahí en Ñaña, cerca de nuestra universidad. Y un hombre barbudo me abraza y comienza a llorar emocionado. Y me dice, pastor, ¿usted no se acuerda de mí, no? Digo, mira, no sé. No, creo que no me acuerdo. Me dice, tal vez por la barba, pastor. Es que me han salido un problema en el rostro, entonces he dejado crecer la barba. Pero yo soy aquel borracho que dirigía el grupo La Florida, ¿se acuerda? Le digo, claro que me acuerdo de ti. ¿Y cómo vas? Hace años, pastor. Yo he vencido completamente la bebida. ¿Y cómo venciste? Me dice, ¿cómo vencí? ¿Usted no se acuerda de la receta que me dio? Yo fui, pastor, así. Ya estaba con el aguardiente en la mesa, pero no cortaba la comunión con Cristo y le seguía diciendo, Señor, mira, si tú no haces y de repente desapareció las ganas de tomar. Hoy día entendí el secreto de la victoria. Ahora es interesante que en la epístola de Pablo a los Filipenses, en el capítulo 1, en el versículo 21, miren lo que dice, porque Pablo también aprendió el secreto. ¿Se acuerdan que Pablo en Romanos 7 dice, no entiendo mi manera de ser porque quiero servir a Dios, pero no puedo porque me voy para el otro lado, que no sé qué hacer, miserable hombre de mí? Ahora escribiendo a los Filipenses, ya está un hombre victorioso, pero todavía dice, no he alcanzado, estoy siguiendo, pero él dice así, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahí estaba el secreto de Pablo. Mi vida es Jesús. Mi vida es Jesús. Si yo lo suelto, no soy nada. Entonces me agarro de él. Si tú estás luchando con algo en tu vida, querido, y no importa lo que sea, sigue el consejo que siguió este borrachito. Por más que la tentación sea dura, grande, dile, Señor, mira, yo no puedo. Pero hasta el pecado voy a ir contigo. Pero en ese camino tú vas a ver lo que va a suceder en tu vida. De repente, y ya eres victorioso. Solo que esa victoria no es tuya. Esa victoria es de Jesús. Amén. Esa justicia no es tuya, porque tu justicia es trapo de inmundicia. Esa justicia es la justicia de Cristo. Amén. Eso es lo que Pablo dice cuando dice, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. El día que tú descubras, el día que tú logres hacer de Jesucristo el Señor de tu vida, el día que tú te despiertes y pienses Jesucristo, y cuando llega la hora de comer Jesucristo, y cuando llega la hora de dormir Jesucristo, entonces has descubierto el secreto de la vida cristiana. Pero yo quiero terminar el mensaje de esta noche diciéndote una cosa. La experiencia de ese borracho puede ser tu experiencia. Tal vez tú no eres como él, no eres un borracho perdido, acabado, que cae en el suelo. Pero si tú eres un ser humano como yo, debes tener tendencias que no te dejan ser feliz. Y muchas veces debes caer aunque nadie conozca y nadie sepa.
pero Dios te ama. Y Pablo te dice, yo también como tú fallé muchas veces, pero me olvidaba de lo que queda atrás y miraba hacia adelante al premio de la soberana vocación. ¿Eres perfecto? Todavía no, pero sí eres perfecto si estás de la mano de Jesús. Pero todavía no eres perfecto comparado con la estatura del varón perfecto. Es como el niño. Todavía no es un hombre maduro de 25 años, pero va yendo, caminando hacia allá. Por eso, cuando Cristo venga, seremos como Él es, porque le veremos como Él es. Hasta ese día, camina y camina. Hay gente que me dice, pastor, yo me voy a bautizar, pero cuando haya aprendido a andar en la vida cristiana. ¿Cómo que cuando hayas aprendido a andar? Vamos a decir que un niño está en el vientre de la madre ya 9 meses y no quiere nacer. Y el médico le dice, oh muchacho, ya 9 meses ya. Y él dice, no doctor, yo solo voy a nacer cuando aprenda a andar. ¿Cuándo va a nacer? El niño no tiene que nacer cuando aprenda a andar. El niño tiene que nacer para aprender a andar. ¿Y por qué en la vida espiritual tú? No, yo me voy a bautizar, pero cuando aprenda a andar. No, tú tienes que nacer en Cristo a través del bautismo para aprender a andar en Cristo. Y así mismo no vas a aprender en 1 mes, ni en 5 meses, ni en 10 meses. ¿Acaso después de haber nacido tú no te has caído un montón de veces? Pero ahora ya no te caes. ¿Por qué? Porque ya eres adulto. Pero hasta llegar ahí, ¿cuántas veces te has caído? Pues la vida cristiana es igual. Tienes que tener paciencia contigo mismo, porque Dios te ama y Dios tiene un lugar para ti en el reino de los cielos.